En plena estepa mongola, a 55 kilómetros de Ulan Bator, la capital del país, y dentro del distrito Osum de Sergelen, se alza un santuario singular. Las modestas proporciones del conjunto y los poco lujosos materiales de construcción no guardan proporción con la importancia del sitio. Ni los milenios ni los avatares políticos han podido terminar con uno de los cultos más ancestrales de este planeta, el que se dedica a la roca madre, a Ech Halk. Adorar una piedra, una expresión de la más antigua litolatría. En cierto modo es una vuelta al pasado más ancestral de Asia y del mundo. Los fieles mongoles traen a la roca madre sus ofrendas, humildes pero llenas de sentimiento, galletas, caramelos, algo de dinero, pero en Mongolia no escasea el vodka. El vodka se hace votivo, como es votivo el aceite en otras latitudes, o el agua. Aquí es agua de fuego, vodka de Gengis Khan. La roca madre nace de la misma tierra, una roca natural sobre la que han construido un templo no hace más de un siglo. Pero es el sitio lo ancestral y sagrado. Siempre se adoró esta piedra. La gente echa vodka a la tierra al circunvalar el templo. La roca madre ha sido inmune a las décadas de marxismo-leninismo. Incluso ha resistido con la fuerza de su culto a más de un milenio de budismo tántrico. Encontramos a una peregrina como Hun Cel que ha hecho 370 kilómetros. No siempre tuvieron los pueblos templos suntuosos, ni siquiera sacerdotes. Las meras rocas o betilos fueron altares para muchos pueblos semitas y no. Los peregrinos han de circunvalar el lugar sagrado tanto por fuera como por dentro en el sentido de las agujas del reloj. Pero durante los años de régimen comunista estaba prohibido terminantemente visitar la roca madre, tachada de vieja superstición popular. Sin embargo, hubo gente que siguió peregrinando hasta aquí y las autoridades intentaron dinamitar la piedra y luego arrancarla de su sitio con un tractor. La leyenda dice que la dinamita no se encontró y el tractor apareció quemado. No solo, poco después el oficial encargado de la demolición apareció muerto. Su familia enfermó. Los obreros que participaron en el intento de destrucción sufrieron toda clase de calamidades. Eso se dijo. Los peregrinos expresan 3 deseos a la roca madre y creen que se cumplirán. La madre del mundo es ella, la piedra deforme vestida con kataj, paños de seda.
y con buen dinero en el cinturón, sin que le falte una cándida coleta de crin. Pero que la tierra esté animada sucede en Mali, en el acantilado de Bandiagara, en el país de los Dogon, donde los viejos graneros están llenos de fetiches. Y guardan más sorpresas, las propias caras de los espíritus y las máscaras de los hombres para celebrarlos. Todo es aquí un secarral, aunque animado. Las pocas charcas están llenas de siluros. Lo cierto es que en este rincón de Mali se aferran a la mitología. Aquí se encastillan los últimos animistas convencidos del país, rodeados de arenas y de islamistas. Quién sabe cuánto poco durarán los dichos teológicos de los Jogón, sus curas de espíritus. Pero volviendo a Mongolia, hay adoratorios en los caminos y en las encrucijadas, los obós. Son montones de piedras en los que la gente se para a echar un guijarro, otra ofrenda, o quijadas de animales, o botellas de alcohol. Son como las antiguas apachetas de los incas, luego reconvertidas en cruceros cristianos. Pero aquí no hay más que piedra, la fuerza de algún espíritu en el que cree la gente de paso. Y a la piedra suelta le traen más guijarros, más cornamentas o exvotos si se han curado. Por ejemplo, las muletas de los que estaban cojos. A la tierra, la Pachamama, dirían en los Andes, lo que es de ella. También le echan migajas de comida, no solo vodka. Pero es que hay obós hasta en los montes más altos, donde de nuevo moran los espíritus. La región de Gentil no estriba solo en estepas. Aquí estamos en un circo entre montañas, en concreto en los montes de Alcán, donde los lugareños consideran todavía hoy que viven los antepasados, es decir, los guerreros de Gengis Khan. Un día, en los más antiguos tiempos de los nómadas de Asia Central, hubo grandes choques entre dos tipos de población diferenciados por sus cultos a las piedras. Unos adoraban a las llamadas piedras del venado, las Jeresurs. Otros adoraban a las piedras sepulcrales. Desde Kukonor hasta el lago Baikal, por media Asia Central, ambas culturas chocaron como chocó lo que tenían en común, una ideología, si no se quiere llamar religión, basada en la confrontación de las fuerzas del bien y del mal, una especie de zoroastrismo o mazdeísmo. Antes de que Cristóbal Colón se equivocara llegando a las Indias, pero a las Indias occidentales, no a las orientales, los indígenas del Caribe vivían un mundo delicado y particular de creencias. Era el caso de los indios caribes de la isla Dominica. Los antiguos caribes no practicaban el canibalismo por un especial regusto por la carne humana. Carecían de grandes templos, pero sabían los secretos de las plantas, las que exaltan y apaciguan,
aquellas con las que se bendice o maldice. Gerald Langley, un indio caribe en pleno mar Caribe, ha querido volver a sus raíces, ser un chamán a la vieja usanza. So it's from, okay, you have, in South America, you have the Caliñas, you have the Loconos, you have the Trios, you have the Guayanas, and all these people, they are from South America. Now you have the Caliñas, which came up the islands, and the Loconos came up the islands. We inherit this song from the Loconos, which is our mother, the Caliñas, which is our father. And so, you know, Langley, en cuanto a nuevo chamán de la isla Dominica, cree que lo mejor es lo antiguo y su mundo de hierbas y espíritus. Por eso dirige un grupo cultural donde los supervivientes de los indios caribes pretenden vincularse con el tiempo que no existe, como el tiempo de los mabuyas o espíritus que antaño había que apaciguar. No de forma muy distinta, sucede todo en Indonesia. Isla de Bali, isla de todos los dioses. Aunque no lejos andan los demonios, la otra parte de la imaginación humana. Bien y mal, la eterna pelea en casi todas las latitudes. Aunque hay quienes no creen eso, como Michel Onfray. Cuando la creencia se desprende de la inmanencia, de sí misma, el ateísmo se reconcilia con la tierra, el otro nombre de la vida. Lo cierto es que las vueltas a los espíritus se producen al lado mismo de las religiones consolidadas con un solo Dios y a veces con un Dios trino. La mayoría de los caribes hoy domingo van a la misa católica. Pero son muchas las confesiones en Dominica, la isla de los nuevos caribes. El pastor Challenger dirige la iglesia del Faro Baptista. My name is Hudson Challenger. I'm the pastor of the Lighthouse Baptist Church and also the principal of Lighthouse Christian Academy. I'm originally from Antigua. He that eateth, eateth to the Lord, for he giveth God thanks. We came over in 1979 when I talked with a missionary who was living on the island of Dominica and felt the burden to start a work here in the Caribou Reservation, and he wanted help. So, as a fundamental believer, we prayed, that is my wife, and I prayed. And we asked God's direction for coming to this beautiful island. My dad, his parents is from Scotland originally, and my mother's dad is from Madrid, Spain, I understand, and he came over to Antigua, and she has Fernandez de Blanca, so I know that's part of my history, and just that's what I know. Si los caribes de la isla Dominica vuelven a sus raíces, en la costa del Caribe de Honduras, los caribes negros, o Garinagu, nunca han cambiado de idea. Este lugar, la costa de los mosquitos hondureña, es un impresionante escenario para los espíritus. Los Black Caribs, o Garinagu, son indios caribes completamente mezclados con antiguos esclavos africanos.
Los caribes negros mixturan también en sus velorios partes católicas y partes espiritistas sin fronteras claras. Estos caribes negros descienden de los 5.000 que fueron expulsados por los británicos de la isla caribeña de San Vicente en 1796. Antes de asentarse en la Mosquitia, fueron a Roatán, en las islas hondureñas de la bahía. Pero es que aún hoy, en Roatán, la mayor isla de la bahía, con unos 10.000 habitantes, los ingleses siguen conservando su influencia, idioma y hasta religión. A lo largo del siglo XVIII, España trató de recuperar las islas, pero primero los bucaneros y luego los ingleses lo hicieron imposible, con la ayuda además de fuertes costeros, especialmente en Roatán, isla llamada Rich, rica, con capital aquí, en Port Royal. Tras numerosos asedios, solamente en 1782 los españoles consiguieron apoderarse de Port Royal en manos de los ingleses. Sin embargo, fue una ocupación esporádica. Los ingleses dominaron todo este litoral de la costa de los Mosquitos, incluidas las islas de la bahía. Aquí estamos en un cayo, actualmente de propiedad privada, donde se pueden ver los vestigios, las murallas de lo que fue el Fort George. El fuerte, en el este de Roatán, pertenecía a las defensas de Port Royal, la capital isleña. Pues ya en 1630 los líderes del partido puritano inglés mandaron colonos aquí a través de la compañía Providence, formada por emigrantes muy motivados desde el punto de vista religioso. El caso es que España y por tanto el catolicismo se toparon con un muro infranqueable en este rincón del Caribe, en estas islas fuera de las grandes rutas, en lo que se llamó British Honduras. Roatán no pasó a manos hondureñas hasta 1859. Coxswain's Hole, el agujero de Coxswain, es como llaman los ingleses a la actual capital de Roatán. Aquí es más evidente el carácter británico y el humor de sus residentes. Uno de los más veteranos de Roatán es Homer Wood, nacido en las Islas Caimanes, de origen irlandés. Otros residentes de Roatán son tan pacíficos como el pastor Jackson Spencer de la iglesia pentecostalista. El pastor es un buen ejemplo de los movimientos de población en esta parte del Caribe. Su familia vino de las Caimanes. The late part of the 1800s, the Methodist denomination was the first to come to the islands. Then my grandfather brought in another religion that was known as Church of God Full Gospel Hall. Presently now I'm pastoring a church, a Pentecostal church, that they started here in 1943. And under the present situation, God has been blessing the church, and many of the other communities we have been able to share in with our works and see the blessings of God. Colón ya estuvo en estas islas de la bahía, en concreto en Guanaja, en su cuarto viaje en 1502. Sin embargo, las islas que dan a la costa de los Mosquitos acabaron siendo un abigarrado crisol de creencias. Los indios caribes, mezclados con negros, desarrollaron aquí unos cultos que se llaman dugú, bailes y ceremonias que por diversos motivos apelan a los espíritus de los ancestros y que son el equivalente hondureño del vudú haitiano. Lo que destaca en estas danzas es el estado en que se hacen. Importa el estado de trance, aunque se obtenga con el empujón del ron.
En la Anatolia, la parte asiática de Turquía, el trance en que caen los derviches mevlevis no necesita más ron que fe sufista y girar hasta lograr otro tipo de alienación, la propia fantasía de ser parte de Dios. En cambio, en el vudú de Haití, la parte francesa de la antigua isla española, los trances suelen ser totales. Cuerpos y almas parten del mundo. Desde luego se enajenan, invocando a veces el poder de los dioses gemelos, como en tantos países. En esta noche vudú de Cayón, en esta noche de los gemelos, los trances del caballo empiezan a ser muy numerosos. En el vudú de Haití también hay sincretismo. Aquí se amalgama con restos católicos y no protestantes, como sucede en el dugú hondureño. Pero dugú y vudú son una creencia popular. Como también ha sido y es muy general en el mundo, que en el momento más alto del sacrificio sea cuando vienen los espíritus, los antepasados, y bailan con los vivos. En el vudú incluso, seres como dioses, los loas, bajan a la tierra y montan a las personas, como si las personas fuesen caballos de los propios dioses. Islas Marquesas, Oceanía. Pese al nombre en español que les dio su descubridor Mendaña en 1595, los franceses también se anexionaron este paraíso, dioses incluidos. En Nukuhiva hay una constante interrelación entre antiguo y moderno. Por ejemplo, esta es la representación del dios polinesio Kokitai, el dios de los pescadores. El que daba los mejores peces, los pescados de los dioses, es decir, los humanos, buenos para comer. Este tipo de bandejas votivas lo evoca. Rose Corsair es una norteamericana que dirige un pequeño museo en Nukuhiva con los artefactos que ha podido ir salvando a lo largo de una vida en las Marquesas. Yes. Well, the piece I'm holding in my hand is very special, very rare. I believe there's only 2 in the world that exist in museums. This is the piece that was used in the cannibal ceremony when the ancient Marquesans actually took a victim and they used it in a ceremonial fashion. This was put on the top of the head, placed on the top of the head by the priest, and then they actually thought that that absorbed the power of the person that was being eaten. This particular part is woven, but it represents the genealogy of the priest himself. Aquí se conservan piezas arqueológicas y etnográficas de las Marquesas, todo un legado que, a no ser por Rose Corsair, se habría perdido. Como este auténtico tesoro, la corona de una novia hecha con dientes de delfín. Ideas y objetos que fueron comunes a lo largo del mundo y la historia. El miedo del hombre al más allá. Eso se ha convertido en religión o se ha adornado con creencias. Cuando en el siglo XIX el gran Edward Taylor tuvo que ponerse a buscar por fin una mínima definición del término religión, cayó en el animismo, es decir, la creencia en seres espirituales, una creencia que se había constatado en todas las tribus de la superficie terrestre, y de ahí infirió Taylor la universalidad de la religión. Era y es una forma intelectual y racional de explicar ciertos fenómenos, los sueños, la muerte, aunque el antropólogo norteamericano Robert Lowy acertaba más al creer que existía en todos los pueblos una división espontánea entre lo ordinario y lo extraordinario. La Casa de las 7 Islas de Nukuhiva está concebida como el cosmos. Representa todo el archipiélago
y el surgimiento de sus dioses, pero no es un templo. Por eso, Lowy, dando un paso más allá, consideraba que los llamados primitivos tienen nuestros mismos mecanismos psicológicos de asociación, observación e inferencia. En Malekula, Vanuatu, los Small Numbers aún tienen piedras como madres de muchas ciencias, saberes y poderes. Como Nebet Nalasana, la piedra del sol, una de las más fuertes de la isla, según el jefe Alban. Muchas piedras como la roca madre mongola o la litolatría de los antiguos árabes, o como la Nebet Nebaj, la piedra de la guerra. Las piedras verticales representan nambuas, cerdos especiales, sacrificados, de grandes colmillos. Son asociaciones de ideas con más ternura que otra cosa, pero las cabezas, como las piedras, son duras, sobre todo cuando hay que clasificar lo evidente como bueno o malo. Un pájaro blanco es angélico, bueno, respetable. Un murciélago es negro, malo, diabólico. Y eso no solo por influencia de los cristianos. Hay una coincidencia universal en pintar o representar el bien o el mal mirando a la naturaleza. Hacia 1950, un hombre bachiga de Uganda encontró las fuentes termales de Ihimbo. Eran aguas sulfúricas, casi hirviendo, curativas. De ahí a milagrosas aún faltaba. Pero Lourdes o Fátima no es privativo de los blancos. Los negros, en especial los de Uganda, también se agarran al mito. Un hombre perdió una pierna en un accidente y aquí la volvió a recuperar. Una chica tenía poco pecho y aquí le creció a su gusto. Inválidos de cuerpo, mesianismos, no faltan en un país como Uganda, donde hay un ejército del Señor, famoso por sus atrocidades. O el movimiento Kunungu para la restauración de los 10 mandamientos. Sus miembros creen que la Virgen va a mandar un viento de fuego para acabar con el mundo. Pero en marzo de 2000, lo que se incendió y con ácido sulfúrico fue un templo de la secta. Hubo 330 cuerpos carbonizados. Todo el mundo no es igual, es parecido. Hay una similitud básica en el género humano, en las nociones esenciales de espacio, de género, de número, de causa, de sustancia, de personalidad, las propiedades más universales de las cosas. Sin eso no hay entendimiento. Hablamos de cosas que están en un espacio, que son numerables. De lo contrario, hacemos o estamos en la ciencia ficción. O en la religión, dirán algunos. Pero un antropólogo como Durkheim se preocupó por explicar hasta el agotamiento que la religión es una realidad eminentemente social. A veces por debajo aparece el submundo inquietante de la magia, la hermana bastarda de la ciencia, según Fraser. Aunque no según Alphonse, un curandero de la frontera entre Uganda y Ruanda que vive de los poderes de sus hierbas. Moi, je m'appelle Bifumbo Alphonse.
et je suis un docteur noirâtre, de noir. J'essaye de soigner les gens avec des herbes, en employant les herbes, les racines d'arbres, les écorces d'arbres et des feuilles. Et celles-ci aussi, ce sont des médicaments qui augmentent la force de l'homme et celles-ci pour la force de la femme. Et celles-ci aussi, ce sont des médicaments qui guérissent celui qui touche le sang, donc la tuberculose. Et celles-ci, c'est pour chasser les faux esprits, evil spirits. Donc on les brille à cet endroit, là où il y a les faux esprits. Et ces faux esprits, lorsqu'ils respirent, entendent ces fumées qui quittent dans ces herbes, ces faux esprits les quittent et s'enfuient. Ajmer, Rajasthan, norte de la India. Mausoleo de Chisti. Khwaja Moinuddin Chisti nació en el año 1139 y falleció en 1236. Chisti murió a los 97 años en olor de santidad. En olor más que en loor de santidad, pues aún hoy su tumba atrae a miles de peregrinos por el influjo de las rosas. No se cuentan las rosas que se le consagran y traen todos los días en esta ciudad del Rajastán, el estado indio con capital en Jaipur. No importa el credo, la casta, el sexo, la edad, para venir aquí al mausoleo de Moinuddin Chisti, el gran santón sufí del norte de la India, y rezar delante de su tumba. El epicentro del culto es el Darga, el sarcófago de plata pura. Tocarlo, acariciarlo, cambia a la persona, como el perfume, y la atmósfera singular de este sitio. Aquí el loco es un sabio y el sabio es un loco, como dicen los Qawwali, los poemas especiales de estos sufís, sus vías para la perfección, pasando siempre por un cierto extrañamiento. Rosas y más rosas, un río de rosas para Chisti. Un gran chadar o telón, más que velo, recubre la tumba, y verla, rozarla, olerla, trae baraka, suerte divina, bendición. Eso creen los que vienen a Ajmer. Este sitio es como un mundo, una pequeña ciudad llena de patios y capillas para los peregrinos. En el langar están las grandes cocinas, tal vez las mayores del mundo, con escaleras incluso. En el hueco se hace fuego para calentar los enormes decks o calderos. Ahí se echan limosnas, billetes o monedas, pero en las fiestas de Chisti se llenan de arroz que colma el hambre de miles de romeros que acuden a Ajmer. Chisti, el fundador de la orden de los Chistilla, difundió sus ideas en medio de los musulmanes triunfantes en Ajmer, sobre todo el caudillo Mahmud Ghazni. Por eso se considera a este lugar como un darga o santuario musulmán, casi como si fuera una pequeña Meca para los musulmanes de toda la India y aún de Pakistán. Pero lo más característico de este sufismo de Chisti es el qawwal, el canto con el que alcanzar el hal, el éxtasis a través de la música, o mast, es decir, embriaguez espiritual. Eso en ciclos de 4, 6 y 8 compases
llamados Kawalital, Dadra y Keherwa. Tanto los dolak, tambores de doble membrana, como los armonios de mano procuran un ritmo que llega a ser hipnótico. Muy popular es siempre el Qawwali Damodan más Qalandar, repetido hasta la obsesión. Qalandar constantemente embriagado de Dios. Darbar of Khwaja Sahib, and we pray for all the... Uno de los custodios del templo, el Hajj, tiene clara la filosofía de Moinuddin Chishti. The philosophy of Khwaja Moinuddin Hasan Chishti is peace towards all and malice towards none. Peace towards all, malice towards none. Luego, en la raya del atardecer, en la mezquita aledaña al mausoleo, la gente se prepara para la Salat al-Maghrib, una de las 5 oraciones obligatorias de los musulmanes. Los sufís no chocan frontalmente con el Islam, dan la vuelta y entran por la ventana en ese balcón de misticismo que las religiones asentadas consideran a veces excesivo, extemporáneo o al máximo un adorno. Los sufís creen que no es así. Lo principal es notar a Dios o a Alá, ser una parte divina. Y eso suena a algunos a anatema. Es la fe y a veces la alienación, la batalla humana de reconciliar lo real y lo ideal, la mente y la naturaleza, la razón y la fuente del miedo, que es la verdadera pobreza junto a la enfermedad. Miedos, mitos y religiones, muchas han sido las recetas orientales y occidentales. Hay muchas ramas sufís. Unos cantan como los chistis de la India, otros bailan como los mezlevis de Turquía. Los sufís han resistido todos los climas y persecuciones. En Uzbekistán, tras un largo período soviético, vuelve a pujar el sufismo. La rama de los sufís Naqshbandis es original de aquí, de Bukhara. El gran centro Naqshbandi se ubica en las afueras de la ciudad, donde se encuentra la tumba de su fundador, Bakauddin Naqshband. Naqshband fue un santón del siglo XIV que puso en marcha una de las sectas sufís más influyentes de Asia Central. Luego vinieron calamidades varias, pero los sufís capearon todo poniendo un bajo perfil al mal tiempo. Este complejo fue edificado en el siglo XVI para alojar la tumba del fundador, Naqshband, un gran defensor de la no violencia. Vuelven a cantar y aunque se dirían rezos coránicos, llevan dentro la diferencia sufí.
Ni siquiera el KGB logró introducir espías entre los Naqshbandis, un nombre que quiere decir respetuosos y viene de Naqshband, el artesano que talla sellos de madera para imprimir telas. Pero en este santuario la gente no siempre tiene tanto misticismo. Viene por motivos más prosaicos o más vitales. Hay un árbol caído que interesa mucho. Es un viejo tronco de morera y hay que pasar debajo de él para que se cumplan los deseos. Las peticiones son muchas: salud, dinero, amor, como por doquier y en todo tiempo. A veces vienen jóvenes como estos estudiantes de Samarcanda. Sus deseos van en consonancia con su juventud. I'll come here to realize my dream. My dream is to go to Spain and meet with my favorite team, Real Madrid, and especially with Raúl González, whose I am great fan. I love you, Raúl. Es en Bukhara, Uzbekistán, pero lo mismo sería en Pisa, donde las torres se inclinan, pero no caen. Un salto de Asia Central al sur de Asia, a Malasia, y encontramos otro cambio de clima y creencia. También los Sikhs tienen un templo aquí en Malaca, el Sam Baba Soham Singhiji. En estos momentos tienen una ceremonia. Para entrar en un templo Sikh es preceptivo para el visitante cubrirse el pelo. Todos los Sikhs llevan turbante. Los Sikhs siguen una religión joven comparada con el hinduismo o incluso con el islamismo. Su fundador fue el Gurú Nanak, nacido en 1469 y fallecido en 1539 a los 70 años. Gurú Nanak nació cerca de Lahore, en lo que ahora es Pakistán, y en el seno de una familia hinduista. Tuvo la idea de que Dios no debía ser ni hindú ni musulmán. Gurú Nanak no se atrevió a decir que Dios debía ser Sikh, aunque sí Sat, es decir, la verdad. En todo caso, inventó una nueva vía religiosa rechazando algunas partes de la religión musulmana. Quitó a Mahoma. Del hinduismo quitó el sistema de castas y la preponderancia de los brahmanes o sacerdotes. El centro de todo lo ocupa el libro. Todas las enseñanzas Sikh se derivan del Adi Granth, libro tan sagrado para los Sikhs como el Corán para los musulmanes o la Biblia para los cristianos. Hasta tal punto de que el gurú Gobind Singh, el último gurú, declaró como su sucesor no a una persona, sino al propio libro, y el propio libro pasó a llamarse Gurú, el Gurú Granth Sahib. He ahí una creencia original. Fue la propia palabra de Dios la que compiló las enseñanzas de los 9 primeros gurús y hasta incluyó cosas de otras religiones, como poemas hinduistas y musulmanes. El último gurú, Gobind Singh, fundó en 1699 la hermandad llamada Khalsa, con ritos que recuerdan a las viejas órdenes europeas de caballería. Sus miembros debían abstenerse de comer carne, de tener relaciones sexuales con los musulmanes y observar 5 preceptos, las 5 K. Cara, llevar siempre una pulsera de acero. Kach, llevar siempre calzoncillos tipo boxer. Kirpan, llevar siempre una espada, daga o puñal. Kanga, llevar siempre un peine. Y Kesh, no cortarse jamás el pelo. Todos los Sikhs que se inician y cumplen los 5 mandamientos de la Khalsa pierden sus apellidos de casta y los hombres pasan a apellidarse Singh, que significa león,
y todas las mujeres se llaman Kaur, que quiere decir princesa. Pero hubo un tiempo cuando la humanidad, y más en bellas islas como las de la Polinesia, creía en el mana, en lo sobrenatural de la naturaleza. En 1773, el capitán Domingo de Buenechea descubría Tahití y la bautizó Isla de Amat en honor del virrey de Perú. 2 años después, el capitán Buenechea moría y era enterrado aquí en Tautira, el lugar de Tahití donde se dijo la primera misa católica. Y es que Tahití bien pudo ser española, por eso el virrey del Perú mandó la flotilla de Buenechea. El capitán de Guetaria atracó en Tautira, en el noreste de la isla Otaiti. Pero los tahitianos ya estaban descubiertos y por sí mismos. Opusieron resistencia a los católicos españoles y aún, por un poco de tiempo, siguieron creyendo en sus dioses polinesios. Dioses aún no blancos ni franceses. Tahití y la Polinesia cayó en manos francesas, pero por paradoja, durante tiempo, la gente fue en su mayoría protestante. Quién sabe si el viejo panteísmo griego habría estado más en consonancia con las antiguas creencias de los polinesios. Pero se impuso algo tan extraño a la tierra y la creencia de las islas como la tradición judeocristiana. No como quería Hegel, die Naturreligion, la religión de la naturaleza, donde el espíritu no está disociado de la naturaleza. Hasta a las islas más apartadas, como las Cook, llegó la religión de los blancos cristianos y barrió a los dioses de las lagunas marinas y de las piedras. Domingo en Arutanga. No hay mucho más que hacer que descansar y, por supuesto, ir a alguna de las varias iglesias, como esta, Siona Tapu. Sion Tapu, sagrado Sion. Tapu es sagrado y también tabú en polinesio. Esta es la iglesia de la CICC, la Cook Islands Christian Church, que hasta 1965 estuvo bajo la Sociedad Misionera de Londres. En 1821 llegó el misionero inglés John Williams y las Cook dejaron de lado sus ricos panteones de seres naturales y divinos. El pastor, el reverendo Mahara Tairea, hoy bautiza a un niño isleño. Quedan ya muy lejanos los tiempos en que la creencia era tan ignominiosa como comer carne humana en homenaje a los dioses, dioses caníbales. Los adventistas de la isla celebran su servicio el sábado. El hombre hace a la religión no hace al hombre. Esa era la visión de Marx acerca de una cuestión religiosa que él veía como autoconciencia o autosensación del hombre que todavía no se ha encontrado a sí mismo. La religión es la expresión de las criaturas oprimidas, el sentimiento de un mundo sin corazón y el espíritu de una situación desespiritualizada. Es el opio del pueblo. Conocida apreciación de Marx y Engels. En cambio, Jung no habría estado muy lejos del pensamiento polinesio.
Las creencias religiosas para él eran algo que no requería una explicación. Eran una realidad psíquica dada, eran virtualmente el propio inconsciente. Pero si los árboles causaron viejas creencias, las dendrolatrías, y las piedras o betilos sus propias adoraciones o litolatrías, hay incluso la creencia en tumbas. Pero sepulcros de personajes tan santos y tan proféticos que no es fácil probar su existencia. Este mausoleo fue construido en 1990, pero no quien supuestamente está enterrado en su interior, nada menos que el profeta Daniel. La tumba del profeta Daniel es realmente espectacular, tiene 18 metros de largo y algunos piensan que todos los años crece y que hay que hacer cada año un nuevo mausoleo. Ну, прежде, почему я прихожу в Хазрат Данияр, это для меня очень ответственный момент в моей жизни. Я прихожу сюда, я сам работаю адвокатом, и когда у меня очень сложные дела, потому что права человека защищать у нас тяжело очень. O si no, se prenden lazos en las ramas de un árbol para que de nuevo se concedan los deseos. زیارتگاهی پیغمبرش چی بود؟ دانیار پیغمبر چه زیارت می‌بیام از برای برای کشایشی کارشون که شدن، از برای دخترها بخت کشو میکنن، از برای همین نویانسانی هم اینجا به برای لطچه میبندن که بچه‌شون نبودگی، فرزندان نبودگی همونو. Todos los deseos los concede el profeta Daniel, y que se sepa, nunca estuvo en Uzbekistán. Las mujeres quieren ser bellas, fértiles, ricas, amadas y amantes. Y los hombres lo mismo, y gozar de todo, incluso de una buena salud y una mejor esperanza.